Cruzando Fronteras con la teóloga Cristina Hinojés Sanz. En esta ocasión, Cristina regresa a nuestro programa para hablarnos de la Iglesia del Papa Francisco. No hay ciertamente un tratado eclesiológico del Papa Francisco, pero sí que ella nos va a trazar con algunos fundamentos bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, cuáles serían esos rasgos que encontramos de esa iglesia con la que sueña Francisco. Pues no se pierdan este programa que va a tender un puente entre el Papa Francisco y su eclesiología y el Antiguo Testamento. Pues contamos nuevamente nuestro programa en Cruzando Fronteras con Cristina Hinojés, a la que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Cristina, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Fernando. Hoy encantada de volver a estar aquí contigo y con todos, bueno, cada vez más suscritos a tu canal de YouTube, que ya veo por ahí las noticias y la verdad es que llevas una progresión geométrica totalmente. Enhorabuena, te felicito. Pues nada, muchísimas gracias Cristina, además por participar en el programa y seguramente ser parte de los éxitos del mismo. Bueno, Pero... no. Eso tú y el equipo de producción son los que os tenéis que llevar aquí todas las felicitaciones. Los demás somos un pequeño relleno, ¿no? Un pequeño relleno, nada más. Hay un relleno. Bueno, pues tenemos, como decía yo al principio, que hablar hoy de la iglesia que sueña el Papa Francisco. Y entonces, bueno, tú llevas ya algunos años escribiendo artículos en varias revistas y ofreciendo muchas conferencias, y aunque ciertamente todavía no está sistematizada la eclesiología del Papa Francisco, pero sí que ya tenemos bastantes claves. Entonces te voy a hacer una propuesta. En este programa de hoy, si nos pudieras hacer un esbozo de esa eclesiología con aspectos, con elementos del Antiguo Testamento. Y después, más adelante, pues hacer otro programa con la eclesiología que sueña el Papa Francisco del Nuevo Testamento. ¿Qué te parece la idea? No, la idea es buena, la encerrona mala, pero la idea buena, o sea que podemos seguir adelante. Esta me la pagarás cuando te vea en Roma, pero no te preocupes que seguimos adelante de momento. Bueno, pues a ver si la podemos pagar en Roma pronto. Bueno, Bueno, hay muchas cuestiones, pero a mí me gustaría comenzar por una frase de Haruki Murakami que dice: cuando salga de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata en la tormenta. ¿Qué tiene que ver esto con la eclesiología y con el Papa Francisco? mira, la eclesiología de Francisco nos ha pillado a todos con el pie cambiado, ¿no? Porque parecía como que estábamos, a ver, la iglesia nunca ha sido una balsa de aceite, ¿no? Pero como daba la sensación de que estábamos ya acostumbrados a un cierto tipo de iglesia. Y llega Francisco y, si se me permite la expresión coloquial, pone todo patas arriba, ¿no? Entonces es como si para muchas personas realmente este periodo del pontificado de Francisco fuera como una tormenta. Cómo encares la tormenta también afecta mucho a cómo la puedes atravesar, ¿no? Entonces hay personas que están como con muchísimo miedo por una parte, y hay personas que hemos afrontado la tormenta, porque en finales de cuentas este proceso de poner la iglesia patas arriba, viene con todo el pontificado de Francisco, no solo con el sínodo actual. Hay otras personas que lo hemos afrontado como un periodo de cambio y como un periodo en el que verdaderamente, si lo vives a fondo, pues te afecta de una manera y ya no vas a salir de ese proceso exactamente igual a como entraste. Hay mucha gente que dice: estamos en crisis, y es como si la palabra crisis siempre se identificara con lo negativo, cuando realmente la crisis es un tiempo también de oportunidad para analizar el horizonte. Por una parte, que en una tormenta tienes la certeza de que siempre va a aclarar, tarde o temprano va a aclarar el horizonte. Entonces es un periodo también positivo, pero hay muchas personas que les cuesta ver la positividad de una crisis. En todo caso, es cierto que atravesando una tormenta, sea como sea, no saldremos nunca de ella igual que entramos, sea positivamente o sea negativamente. El negativo, vamos a decir, saldrá más negativo porque le dará más miedo, y en los positivos creo que saldremos de ella con un horizonte muchísimo más claro y sobre todo con una experiencia de cambio que nos habrá afectado positivamente.
Pues Cristina, si te parece, vamos a ir entrando ya en algunos libros del Antiguo Testamento. Claro, no podemos entrar en todo, ni en los Claro. proféticos, cosa que a ti te encantaría, pero sí vamos a comenzar por el libro del Génesis con una cita del cardenal, del beato John Henry Newman, que escribió: puede ser que un mundo superior sea de otra manera, pero aquí abajo vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Y mucho más concretamente decía también que ser mejor en esta vida equivale a haber cambiado muchas veces. Es verdad. O sea, en el cambio, lo más que tenemos en la vida nos da muchas veces miedo. eh, los periodos de cambio nos dan miedo, pero si nos damos cuenta, lo que tenemos de una forma más constante es el cambio, aunque suene paradoja, pero en el cristianismo todo es pura paradoja, ¿no? Entonces vivimos en un cambio constante. Nuestra propia evolución física es desde que nacemos hasta que nos hacemos mayores o hasta que nos morimos, sea en el momento que sea, hemos evolucionado personalmente, ¿no? Y hemos evolucionado, supongo que como creyentes también de alguna manera. Como miembros de la Iglesia, supone que tenemos que también estar cambiando y evolucionando, sin miedo alguno. Quiero decir, el cambio no es tampoco un cambio por cambiar, no es un cambio por una novedad constante, algo de lo que también nos advierte San Pablo, ¿no? Pero sí es cierto que la vida cambia, la vida evoluciona y por lo tanto la Iglesia va evolucionando y nuestra propia vida va evolucionando. Por lo tanto, esa cita del cardenal Newman me parece que es muy sugerente y muy acertada para que inicies con ella o iniciemos esta conversación, ¿no? Porque nos está de alguna manera haciendo una propuesta de cambio a la vez que una reflexión sobre lo positivo que es cambiar y sobre todo en este mundo que conocemos nosotros, que no es un mundo estático ni mucho menos. ¿Y cómo podríamos continuar hablando de la evolución en el libro del Génesis? Pues mira, cuando abrimos, cuando nosotros hablamos de la creación, normalmente, sobre todo si aludimos a la creación del hombre, nos viene a la cabeza enseguida, a la mente, el texto de la figura del barro, ¿no? Del dios alfarero que nos está creando. Es un texto maravilloso, me refiero. Pero sin embargo, tenemos ese primer texto que tenemos en la Biblia cuando abrimos la página del Génesis, que es el segundo que se escribe de la creación, es mucho más elaborado. Y fíjate qué curioso que este verano que estamos asistiendo a ese espectáculo de las imágenes del telescopio James Webb, que nos está mostrando no solo algo que está lejanísimo, que somos incapaces siquiera de visualizar la distancia, ¿no? Estamos hablando de millones de años luz, sino que nos está contando no lo que fue, sino lo que es la creación, lo que sigue siendo la creación, es decir, la creación constante, nos está hablando de eso. Aparte de toda la reflexión que a mí se me ocurre sobre la teología de la creación, de la propia encarnación y todo eso, que nos daría para otro programa, lo dejo caer ahí, pero tarda un poco, que tengo mucho trabajo ahora. En cuanto a la Iglesia, ese texto de los 7 días, por ejemplo, que es un texto muy evolucionado, que si lo leemos comparándolo, por ejemplo, con algún artículo científico, vemos que tiene un paralelismo muy exacto con lo que nos dicen los científicos que fue la evolución o que es la evolución de la creación, incluso la aparición de los elementos, pues vemos que nos tiene que afectar, si nos afecta como personas, porque estamos en constante evolución, el mundo, el cosmos, nosotros como personas estamos en constante evolución, esa evolución que muestra el texto, que es la evolución querida por Dios en la creación, ¿por qué no había de afectarle a la Iglesia? Ujú. Es decir, la Iglesia está en el mundo y la Iglesia está compuesta por las mismas personas que formamos la sociedad civil. Por lo tanto, si evoluciona el mundo y si evolucionamos nosotros, la Iglesia tiene que evolucionar. Y esa lógica, por así decir, entre comillas, lo de lógica, de la creación, de la evolución de la creación querida por Dios, tiene que afectar a la Iglesia sin ningún tipo de dudas. Y además sin ningún tipo de traumas y sin miedos. Así es, y dando otro pasito más en el Génesis, también toda esa teología de la salida, ¿cómo podríamos aplicarla a esa iglesia que sueña el Papa? Mira, si algo nos muestra la historia de la salvación, es que, claro, hablar de la eclesiología de Francisco, mira, se podría hablar de dos maneras. Una, o diciendo,
la eclesiología de Francisco, sobre todo, la encontramos en el capítulo 2 de Lumen Gentium, toda la teología, toda la eclesiología de comunión del Vaticano II. Y ya está, es decir, y en eso habríamos resumido la eclesiología de Francisco, o bien tenemos que asumir y que ver que toda la eclesiología de Francisco tiene un sustrato bíblico tremendo. Y la historia de la salvación es la historia de una relación de amor, por supuesto, por una parte, pero es una relación que se establece en un camino constante. Es decir, el encuentro de Dios con su pueblo ni del pueblo con Dios no se da en algo estático, sino que se da en una constante salida. Esa iglesia en salida de la que tanto nos habla Francisco. Y sobre todo una iglesia en salida que supone también el encuentro con quienes van caminando por ese mismo camino, en nuestro caso sean creyentes o no. Quiero decir, nos podemos encontrar con personas creyentes o con personas no creyentes, ¿no? Lo importante es saber que cuando nos acercamos a esa persona, o esa persona se acerca a nosotros a recorrer un trecho de ese camino juntos, no podemos prejuzgar, no podemos juzgar, evidentemente, no podemos rechazar y sobre todo tenemos que escuchar, porque camino y escucha son dos palabras que van muy, muy de la mano, podríamos decir, ¿no? Nosotros cuando caminamos con alguien, sea por donde sea, pues normalmente vamos hablando, ¿no? Pero pues eso en nuestro caso tiene que dar un paso más, digamos, en profundidad. Y ese hablar se tiene que transformar en un diálogo de escucha muy profundo, porque es exactamente igual que se produjo el encuentro de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios, en camino y en escucha. Y sobre todo, tener muchísimo cuidado de asumir y de intentar entender, y si no lo entendemos de momento, que las preguntas sean lo más suaves posibles, ponernos en los zapatos de esa persona para entender que lo que nos está contando ha acontecido en un contexto cronológico, histórico, social, económico, lo que sea de su vida, pero en un contexto concreto que no es el nuestro a lo mejor. Y eso exige de quien escucha un esfuerzo, una escucha activa para ponerse en la situación de esa persona y entender lo que esa persona está diciendo. No solamente escuchar, sino entender lo que esa persona está diciendo para hacer su experiencia también nuestra y que sea parte de nuestro propio camino. Pues has aludido ya al pueblo y también el libro del Deuteronomio nos habla de un Dios, de un pueblo, a partir de sentirnos un pueblo guiado, sostenido y protegido por un solo Dios. ¿Cómo somos capaces de ir diseñando la iglesia según la experiencia que tenemos de ese Dios? Ahí ya, eso ya un poquito más complicado, ¿no? Porque, a ver, todo dependerá también. Mira, el otro día estaba hablando con unas personas y les decía que ahora hablamos muchísimo de la experiencia de Dios, ¿no? Mi experiencia de Dios, la experiencia de Dios. Pero para tener es verdad que hay personas que pueden tener un atisbo de experiencia, pues porque no lo han conocido, porque se han distanciado, por lo que sea, y en un momento dado puede haber un atisbo de experiencia que es lo que hace como si dijéramos eh, reanudar otra vez ese deseo de acercamiento. Bien, pero nosotros hablamos mucho de experiencia, pero nos cuesta mucho decir yo creo en Dios. Entonces, a partir de decir yo creo en Dios, tú puedes hablar ya, si eres una persona con una trayectoria creyente, con sus altibajos, que aquí perfectos no somos nadie, ¿no? Pero ya puedes hablar de una experiencia de Dios, digamos, mucho más profunda, porque supone un conocimiento, un redescubrimiento también mutuo, porque la relación siempre es a dos. Entonces, esa experiencia va a depender mucho también de lo que cada persona perciba, sienta y experimente qué es creer en Dios. Para mí, por ejemplo, creer en Dios es un sinónimo de felicidad. Entonces, para mí ese camino, esa salida, ese encuentro, esa relación con ese único Dios, pues es un camino de felicidad, con todas sus matices, excepciones, piedras, pedruscos, obstáculos y lo que quieras. Pero siempre prevalece la felicidad. ¿Por qué? Pues porque yo tengo esa experiencia de Dios, que incluso en los peores momentos yo he creído en Dios, y no es que eso haya sido como un bálsamo, yo qué sé, como algo que compras y que te calma el dolor o lo que sea, no,
sino que experimentas que ciertos momentos de ese camino no van a ser cómodos, pero Dios está contigo. Es decir, tú no puedes experimentar a Dios a lo mejor en un momento en tu vida. Pero eso no significa, vamos a imaginarnos un túnel, eso no significa que cuando tú salgas del túnel te vayas a encontrar a Dios en la salida, probablemente no lo veas. Pero si giras un poquito la cabeza hacia atrás, verás que Dios ha estado cruzando el túnel contigo. Y eso es lo que reafirma el creer en Dios y la experiencia de Dios. Y para mí esa experiencia es felicidad. Entonces, a lo mejor como iglesia tendríamos que empezar a redescubrir un Dios enamorado de su pueblo, y normalmente cuando dos personas están enamoradas, dos personas son felices. Esto me recuerda a la felicidad del programa de la Pascua y de la alegría. Eh, Cristina, ¿crees que estamos como iglesia preparados para ese único pueblo, ese único rebaño? ¿Hay miedo, diferentes reacciones o es miedo a nuestros propios esquemas mentales? Intuyo que hablas de la iglesia con diversidad, ¿no? De todos los, pero yo creo que nos da miedo. Nos da miedo porque pero precisamente si quizás tú lo dices al final, ¿no? Esto de los esquemas mentales o patrones mentales, que has dicho esquemas mentales. No, los esquemas mentales es verdad que nos han hecho y nos hacen mucho daño porque nos cuadriculan mucho la mente. Eso es cierto, ¿no? Entonces, una mente cuadriculada es una mente que va a ser muy raro que salga de ese esquema, porque le causa inseguridad, le causa miedo, le causa recelo. Al final todos son sinónimos de miedo, ¿no? De alguna manera. Entonces, nos cuesta mucho ser una iglesia inclusiva. O sea, tendríamos que aprender a olvidar todo ese recelo y ese miedo y, en primer lugar, a caminar sabiendo que debemos, porque Dios nos muestra el camino, que debemos ser primero una iglesia que no prejuzgue, porque si tenemos prejuicios ya hemos perdido el 80% de lo que podía ser bueno de alguna manera. Es decir, tenemos que ser una iglesia sin prejuicios, una iglesia inclusiva, porque Dios nos acepta a todos, sin ningún tipo de género de dudas, y una iglesia que escuche a todos, porque tú también puedes aceptar a alguien, pero le puedes decir tú aquí calladito. Entonces tampoco tendría mucho sentido. Tiene que ser una iglesia sin prejuicios, inclusiva, polifónica, y que cuando todo eso haya sonado, vamos a decir así, no juzgue. La iglesia no está para juzgar, la iglesia está para acoger. La iglesia no está para ser meta en sí misma, sino tú ves que todo el proceso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es un caminar constante, ¿no? La tierra prometida llega, pero en la tierra prometida no es un camino de rosas, vamos a decir, una balsa de aceite, y sigue habiendo sus problemas, ¿no? Pero bueno, pues tenemos eso, que aprender a ser una iglesia que camina, que acoge, que escucha, que es inclusiva, que no prejuzga, que es polifónica, y yo creo que para eso todavía nos queda bastante. Porque curiosamente todo eso lo aplicamos muchas veces mirando hacia afuera. A mí los conceptos de fuera adentro ya sabes que no me gustan mucho, pero hay que hablar de alguna manera. Pero eso lo aplicamos mucho mirando hacia afuera, pero nos cuesta mucho aplicarlo mirando hacia adentro. Y quizás habría que empezar también por acogernos, digamos, nosotros mismos, los que, dicho así de una manera, estamos dentro. Pero nos cuesta mucho, la diversidad cuesta mucho en todos los aspectos. Cristina, vamos a seguir Sí. dando otro paso más en esta eclesiología del Papa Francisco y en el libro Primero de los Reyes encontramos a Dios en el susurro y en el silencio. Y tú que has susurrado tanto con tus susurros en San Pablo y que espero que sigas susurrando, ¿qué podrías decirnos de esta presencia de Dios en el susurro, en el silencio? Sí, esa es una imagen que para mí se identifica muchísimo, ¿no? Con Elías en la cueva, ¿no? Los expertos dicen, o sea, nosotros vemos que el texto nos dice que no está en la tormenta, que no está en el vendaval, que está en la brisa. Los expertos, yo no soy biblista, no lo sé, pero me fío, porque son varios y de distintas ideas, dicen que el tiempo que el texto original dice que Dios estaba en el silencio. Entonces, es verdad que nos falta ser, o nos hace falta ser una iglesia muy contemplativa, y para ser una iglesia contemplativa tenemos que aprender a adorar y confiar, como decía Taylor de Chardin, ¿no? Adora y confía. Y confiar en el silencio y adorar en el silencio.
nos falta mucho para aprender todavía a recuperar algo que tuvimos, porque en realidad fuimos muy contemplativos hasta el siglo XVII, que todo lo dejamos por ahí caer por ciertas cosas y en fin, porque también vienen momentos distintos y no echamos de menos la dimensión contemplativa de la Iglesia porque no la conocemos. Entonces, como no la conocemos, la gente no la echa de menos. Sin embargo, cuando sí que se le invita a la gente a que descubra lo que es la dimensión contemplativa, lo valora, lo aprecia, le gusta. Y yo creo que tendríamos que recuperar mucho esa figura de olvidarnos de los grandes acontecimientos y de los grandes eventos y todas estas cosas y volver un poco a esa relación muy personal, que por supuesto tiene una dimensión comunitaria incuestionable, pero que nos hace mucha falta, que es la dimensión contemplativa. Y luego, claro, hay otra dimensión que es la de la escucha. Tú que has escrito tanto sobre el libro de Ruth, que es muy propia también del Papa Francisco. Sí, el Papa Francisco, yo siempre, cuando ahora hablo del sínodo, suelo poner de ejemplo un cartel publicitario que hicieron en Suiza para invitar a la participación del sínodo. Es una imagen que existe, que es una imagen de los fotógrafos oficiales del Vaticano, que Francisco está haciendo así con la mano, como apoyándose un poco para escuchar mejor, ¿no? Entonces ellos han cogido esa imagen y han ampliado mucho la oreja de Francisco, o sea, como diciendo, Francisco es todo oídos para lo que tú digas. Pero es que la dimensión de la escucha es vital en la eclesiología de Francisco, porque verdaderamente no podemos hacer comunidad si no nos escuchamos, si no nos conocemos. Y tú cuando conoces a una persona, tú puedes conocer a una persona por fotografía, tú puedes conocer a una persona porque lees lo que escribe, pero en realidad cuando tú conoces a una persona es cuando tú estás cara a cara con ella, cuando ves... Quiero decir, cuando esa persona es esa persona, ni es el escritor, ni es nadie, sino cuando esa persona es esa persona en sí misma, ¿no? Y eso requiere la escucha. Y la dimensión es muy importante. Por eso cuando busqué un elemento o un libro bíblico que me sirviera de base para explicarle el valor de la escucha, recurrí al libro de Ruth, porque el libro de Ruth es una historia de escucha. Es una historia de escucha oral, porque se hablan, pero es una historia de escucha gestual. Hay infinidad de gestos que hay que saber leerlos y escucharlos en el silencio para interpretarlos. Y la historia del libro de Ruth es absolutamente una historia de escucha en una comunidad que no son solo dos mujeres, porque al principio son dos mujeres, pero en un momento dado entra Booz, que es el elemento masculino, que es lo que da esa diversidad a la comunidad de escucha, ¿no? Y creo que es un libro que merece la pena leerlo en clave de escucha. Pues continuamos nuestra conversación, Cristina, con el libro del Cantar de los Cantares, un libro que a ti te encanta, del que también tienes un libro. Y esta iglesia que nos muestra el cantar es la de la igualdad por principio. Sí. Sí, es la igualdad por principio, porque fíjate, en el Cantar de los Cantares no solo habla el amado, Dodi, que es así como se dice, ¿no? Amado, sino que habla Kala, que es la amada, ¿no? Y la amada habla no solo en privado, pues las mujeres podían hablar en privado, quiero decir, Sara le dice a Abraham lo que tiene que hacer, pero se lo dice en privado, nunca se lo dice en público, ¿no? Pero en cambio no, la amada habla en privado y habla en público. Entonces es una iglesia que ya, una imagen, vamos a decir, de la iglesia que se muestra muy igualitaria, muy entre dos, muy a la par. Y creo que eso es muy importante, porque ya vemos, digamos, como en el Antiguo Testamento vemos siempre la prefiguración de ciertas cosas que van apareciendo luego en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, muchas veces nos cuesta ver, o a lo mejor es que soy muy lanzada en las interpretaciones, no lo sé, también todo cabe, ¿no? Vamos a poner un poquito a cada uno en su justo lugar. Pero es verdad que yo sí que veo una especie de prefiguración en la igualdad en el libro del Cantar de los Cantares, en esa relación entre el amado y la amada tan igualitaria, tan tú por tú, tan voz de los dos. Realmente cuando se analiza el texto no se ve que haya más voz de uno que de otro, sino que es una relación muy igualitaria por esa razón, ¿no? Y en cierto modo, aunque esto suponga un salto, vamos a decir así, ¿no? Porque todo el mundo sabe, o todo el mundo debería conocer, si la Biblia nos interesara de verdad, que el Cantar de los Cantares es el decorado, el escenario, digamos, donde se desarrolla el Evangelio de San Juan. Y el Evangelio de San Juan, esto es un salto, porque ya sé que estamos en el Antiguo Testamento, y el Evangelio de San Juan tiene en la pasión, o sea, cuando empieza la pasión,
todos nos cuentan la fórmula, vamos a decir así, lo que fue su fiesta de la Pascua, para nosotros la última cena. Pero San Juan introduce un elemento primordial que es el lavatorio de los pies. Y esa imagen de esa iglesia igualitaria fue algo que impactó muchísimo. Sabes que Francisco fue elegido papa poquitos días antes de la Semana Santa, ¿no? Entonces ya rompió muchos esquemas cuando decidió no celebrar el Jueves Santo en lo Vaticano. Y aquello ya fue muy impactante para muchísima gente, muchos se rasgaron las vestiduras. Sin embargo, tuvo, aparte de ese impacto de decir salgo de aquí y celebro el Jueves Santo, lo celebró en una cárcel, sino que no fue solo eso, sino que en el lavatorio de los pies aquel día había mujeres y había una mujer musulmana a la que también le lavó los pies. Es verdad que en algunas parroquias, en algunos sitios, ya se lavaban también los pies a las mujeres, pero era algo que se hacía casi, a ver, por convencimiento en muchos sitios, pero digamos como que no tenía un espaldarazo oficial, vamos a decir así, ¿no? Entonces llega Francisco y lo hace. Y Francisco con eso nos está haciendo una lectura rompedora absolutamente de lo que era el lavatorio de los pies solo para los 12 y rompe la sacrosanta masculinidad de ese rito del Jueves Santo. Creo que eso fue muy impactante porque habló de una iglesia en la que todos somos discípulos, que es lo propio del Evangelio de Juan, donde no hay apóstoles, solo hay discípulos, y donde todos somos iguales. Entonces digamos que Francisco, esa iglesia tan igualitaria, que es algo que él va poniendo en marcha, vamos a decir así, a marchas forzadas en elementos que no causen, porque claro, también hay que contar que las sensibilidades de las personas hay que tratarlas con mucho cuidado, ¿no? Entonces él está haciendo grandes cosas por la incorporación de las mujeres a la iglesia, pero las va haciendo paulatinamente, porque hay cosas que no pueden cambiar de la noche a la mañana y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Entonces él hace en ese rito del jueves, de su primer Jueves Santo, que ha mantenido después, hace en ese escenario del Cantar de los Cantares, lo llevas, que es el Evangelio de San Juan, que es lo que se desarrolla en el escenario del Cantar de los Cantares, lleva a la práctica esa igualdad que nos dice el Cantar de los Cantares. Y ya volvemos otra vez al Antiguo Testamento. Y volviendo, bueno, continuamos con el Cantar de los Cantares. Yo sé por tu libro del cantar que a ti te gusta mucho el sentido del olfato y también del perfume. ¿Cómo podríamos aplicar esto a la iglesia que sueña el Papa? Sí, además es curioso, ¿no? Porque hay una imagen de Francisco que siempre habla de que los pastores tienen que oler a oveja, dicen los pastores, dice Francisco. Y yo creo que a los pastores les cuesta un poquito oler a oveja, sinceramente en algunos casos les cuesta bastante. Y luego no somos conscientes de que es como ir fundiendo libros del Antiguo Testamento, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, aquí del perfume y del aroma. Cuando Dios nos crea, ahora cogemos el relato del barro, el que leemos en segundo lugar, que fue el primero que se escribió. Cuando Dios nos hace del barro, Dios modela al hombre. Y el texto dice que le insufló, le sopló su aliento en la nariz. Es lo que dice el texto. O sea, cogió la cara y le sopló el aliento en la nariz, ¿no? El olfato es el sentido más vago. Nosotros podemos entrar en un sitio y huela bien o mal, a los 30 segundos ya no percibimos el olor, ya nos hemos acostumbrado, vamos a decir, ya no lo sentimos. Y entramos en un sitio con un olor que no hemos olido nunca lo hemos sentido. Nos vamos de ese sitio y pasan años. Y de repente volvemos a oler ese mismo aroma. Y la memoria vuelve. ¿Por qué? Porque siendo el sentido más vago, por una parte es el sentido que más memoria tiene. Cuando nosotros en la iglesia actuamos correctamente, estamos recordando el aroma del aliento de Dios que nos insufló en la creación. Y eso muchas veces en la iglesia tenemos que ser conscientes del valor del sentido del olfato. Todos los sentidos son importantes, pero en la iglesia quizá el del olfato sería, yo diría que uno de los más importantes con el tacto, pero sobre todo el del olfato, porque cuando nos comportamos como debemos, estamos recordando el aliento de Dios. Y cuando no nos comportamos como debemos, quizás estamos recordando demasiado nuestro propio aliento, que es nuestro ego, de alguna manera, ¿no?
Por eso todos en la iglesia alguna vez no olemos a oveja, porque tampoco tienen que oler a oveja solo los pastores. Todos tenemos que oler a oveja porque todos tenemos que ir mezclados con todos, ¿no? Entonces sería muy importante recuperar, por una parte, el olor a oveja, porque significaría que estamos todos juntos con todos, y por otra parte, muy importante recuperar el aroma del aliento de Dios para comportarnos como deberíamos. Vamos a continuar esta conversación con otro libro, en concreto con el libro de Job, cuando las preguntas se convierten en respuestas. ¿Y cómo podríamos aplicar eso también a la eclesiología de Francisco? Somos una iglesia a la que nos gusta mucho responder. Nosotros creemos que tenemos que tener respuestas para todo, ¿no? Y en realidad no tenemos que asumir que somos limitados y que no tenemos respuestas para todo. Y quizás ahí el ejemplo sería el libro de Job, porque primero el libro de Job, que como gran pregunta, como razón de ser tiene el tema del mal, porque existe el mal, porque el justo sufre, porque el inocente sufre. Tú puedes leer el libro de Job de delante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de arriba abajo y de abajo arriba, y no te responde a esa pregunta. Es decir, no te contesta esa pregunta. Luego, por una partida tenemos que no todas las preguntas van a tener respuesta. Y en segundo lugar, muchas veces pensamos que cuando alguien nos hace una pregunta, tenemos que dar por obligación una respuesta. Hay capítulos del libro de Job que son la respuesta a una pregunta que Job le hace a Dios, y en realidad ese capítulo es una batería de preguntas con únicas respuestas. ¿Y qué hacías tú cuando yo? ¿Y dónde estabas tú cuando yo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Es decir, muchas veces la respuesta a una pregunta no es una respuesta mucho menos buscada, o sea, no, ni pensada ni buscada en un manual, tienes que situarte en el contexto de esa persona. Pero sobre todo es que lo que tenemos que tener claro es que ni siquiera como iglesia tenemos todas las respuestas, porque no las tenemos, y que algunas veces el responder implica generar otras preguntas. Yo creo que por esa línea, claro, el libro de Job es lo que mejor nos aclara un poco el poder ser una iglesia de preguntas, porque no tenemos las respuestas ni tenemos por qué tenerlas. Pues Cristina, seguimos avanzando, pero vamos a avanzar ahora con un montón de preguntas de la ¿No? iglesia que aparece en el libro de Jonás. Querer morir para poder resucitar. ¿Por qué debemos morir? ¿Cómo debemos morir? ¿Para qué debemos morir? ¿A qué debemos morir para poder resucitar? Bueno, no sé. No está mal, no está mal. Siguiendo las preguntas de Job, más preguntas todavía. No, a ver, yo creo que algunas de estas se pueden responder desde la lógica un poco esta bíblica que estamos siguiendo para ir descubriendo la eclesiología de Francisco, ¿no? A ver, ¿por qué debemos querer morir? Yo creo que la clave está en el querer. Has formulado muy bien la pregunta. ¿Por qué debemos querer morir? Por amor. Estamos en una situación en la iglesia en la que digamos que ya hemos dado de sí todo lo que se podía dar como iglesia. Y ha habido una serie de cuestiones que han llevado a que, bueno, pues las estructuras hayan dado de sí lo que podían dar, y ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que a lo mejor no se trata solo, insistimos mucho, tú también que estás en una comisión de sínodo, en una comisión muy importante como es la comunicación, que es la que tiene que hacer llegar muchas cuestiones del sínodo para que sean asumibles y entendibles. Tenemos que ser conscientes y comunicar bien que no estamos creando una nueva iglesia, sino que estamos aprendiendo a ser iglesia de otra manera que es totalmente distinta. Entonces, en este momento necesitamos querer morir, y querer morir por amor. Y el amor es un acto de la voluntad, y por eso tenemos que querer morir, porque es la única manera de poder resucitar. Y tenemos que querer morir a una estructura de iglesia que hace aguas por todas partes. Y todos sabemos que un proceso pascual para resucitar necesita pasar por la muerte. Entonces, ¿cómo debemos morir? Pues debemos morir también con amor, porque en la forma de morir que tengamos le estaremos lanzando un gran mensaje a la sociedad, al mundo en general, ¿no? Entonces, o podemos morir, como nos decía Santa Teresa de Jesús en las Quintas Moradas, de una manera gozosa, porque queremos morir por amor y estamos viviendo esa experiencia, o podemos morir también pataleando, con lo cual estaremos transmitiendo un mensaje terrible, porque lo que estaremos diciendo es que nos seguimos aferrando a esos esquemas mentales que tenemos,
y que nos han llevado a esta situación en buena medida. Por lo tanto, hay que morir por amor y debemos morir por amor. ¿Y para qué debemos morir? Pues para poder resucitar. Es que es la única manera. O sea, aquí no se trata de repintar la fachada de la iglesia ni de retejar. No, se trata de que tenemos que aprender a ser iglesia de otra manera. Y por eso debemos morir, porque tenemos que resucitar a formas nuevas, a lenguajes nuevos, no tanto a estructuras, porque nuestras estructuras son sinodales, sino a maneras de saber vivir de otra manera en la iglesia y de comunicarnos de otra manera en la iglesia y de ser inclusivos de otra manera en la iglesia. Por lo tanto, la única manera de hacer eso es morir a una estructura y resucitar para poder resucitar otra estructura. ¿Y a qué debemos morir para poder resucitar? Pues mira, debemos morir a los egos que muchas veces nos han hecho estar en la iglesia de una manera que no debíamos. Tenemos que morir a una manera de seguir formando a nuestros futuros sacerdotes en un modelo de ministerio que ha dado todo de sí, que está agotado, que ya no sirve ni para la iglesia que tenemos ni para la sociedad que tenemos. Tenemos que morir a un lenguaje que sigue utilizando mucho lo del combatir, la lucha, la guerra y todas estas cosas que en el fondo crean, en el subconsciente crean una imagen de división y de enfrentamiento, y resucitar a un lenguaje que admita y que sea el lenguaje de la cooperación, que sea el lenguaje de caminar juntos, que sea el lenguaje de la escucha, que sea todo, o sea, lenguajes que no nos lleven a la división, sino al revés, al conjunto otra vez, es decir, a estar juntos otra vez. Tenemos que morir, pues eso, a formas y elementos, a una teología obsoleta. Nos seguimos moviendo con estructuras teológicas del siglo XVI, que estaban muy bien en el siglo XVI, pues que estamos en el siglo XXI. Entonces tenemos que morir a una idea de que el mundo es nuestro enemigo. No, el mundo no es nuestro enemigo. Nosotros caminamos con el mundo, porque estamos en el mundo, porque somos las mismas personas que formamos la sociedad civil, las que formamos la iglesia. Por lo tanto, no podemos andar con los pies en direcciones contrarias, ¿no? Tenemos que morir a una serie de, no sé, a una manera muy religiosa de haber transmitido la fe y nacer o resucitar a unas formas mucho más creyentes de comunicar, de compartir y de vivir la fe. O sea, la lista sería inmensa. Aquí cada uno sabe muy bien a qué se puede morir, a qué se puede resucitar, pero bueno. Pues sí, da pie a una reflexión y también al diálogo en grupo, en comunidades, en parroquias, porque todo esto nos puede ayudar a seguir caminando y porque no vamos a ser sinodales de un día para otro, como tú dices, constantemente. Cristina, en este momento del programa, ya casi el momento final, te hemos traído una sorpresa que nos va a venir muy bien, porque yo creo que es una sorpresa bisagra que une el Antiguo con el Nuevo Testamento, con esa iglesia del Nuevo Testamento. Esto es nuevo, esto de la sorpresa bisagra es nuevo. Un elemento nuevo de esta... Me utilizas de ratoncillo de Indias, pero bueno, vale. Es un piloto de esta nueva temporada. Y como decíamos al principio, que dentro de poco vamos a hablar de la iglesia que sueña Francisco en el Nuevo Testamento, pues yo creo que esta pregunta, además que te van a encantar las dos personas que te formulan la cuestión, que están bien nuevos en el programa. Así que vamos a escuchar a ver quiénes son. En el Antiguo Testamento podemos leer ojo por ojo. En San Pablo oímos amor, respeto, fidelidad, solidaridad. Todo en el mismo libro que consideramos palabra de Dios. ¿Tanto ha cambiado la predicación de la palabra? Bueno, esto es, aparte de lo de la bisagra, que ya es novedoso, ya quedéis con amigos míos sin preguntar nada. Esto ya me parece que tu equipo de producción se merece el Oscar a algo por lo menos, o el premio Pulitzer a algo por lo menos. Bueno, pues son Antonio y Marisa, Antonio Ruiz y Marisa Pinilla, que son amigos míos. Y bueno, la pregunta sí, es verdad, tienes razón, que es muy bisagra, ¿no? Porque pone en juego el Antiguo y el Nuevo Testamento. A ver, es que la expresión ojo por ojo la hemos interpretado mal porque nos la han explicado mal. La expresión ojo por ojo en el Antiguo Testamento es una ley de los judíos que se estableció para que nadie se pasara, digamos, de rosca a la hora de devolver una ofensa. Porque los judíos en su mentalidad tenían que devolver, ¿no? Ofensa por ofensa. Entonces, claro, si a uno, es un suponer, alguien iba andando por la calle
y le pisaba, pues el otro podía coger y matarlo. El hombre era muy desproporcionada la respuesta, ¿no? Si por un pisotón te cortó la cabeza, pues era un poco desproporcionado. Entonces se hizo, digamos, para que la respuesta a la afrenta o a la ofensa estuviera en consonancia con la ofensa o con la afrenta. Entonces, esto nos pasa muchas veces, porque yo suelo decir que la Biblia en general, pero el Antiguo Testamento, bueno, la Biblia en general, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos tenían que enseñar a leerlo no es historia, o sea, es historia de salvación, que es otra cosa, pero es una historia de salvación que acontece en un contexto cultural concreto. Y por lo tanto, nos tenían que enseñar a leerlo con un manual de antropología cultural de la época, porque sería la única manera que tuviéramos de entender ciertas costumbres o ciertos actos o ciertos ritos o ciertas leyes que muchas veces leemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que a nosotros todavía nos cuesta más entender y que nos parecen desproporcionadas. Entonces, claro, Marisa dice, leemos ojo por ojo en el Antiguo Testamento, y luego llega Antonio y dice, y en cambio San Pablo nos habla de amor, de perdón, de tal. Bueno, es que el contexto cambia, porque San Pablo ya está articulando el cristianismo, digamos así, y recoge la esencia de lo que Jesús ha dicho. Y claro, Jesús ni por el pisotón, ni porque Jesús no iba a devolver en justa medida siquiera, ¿no? Sino hasta dónde debemos perdonar, hasta 70 veces 7, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Entonces, están en el mismo libro, porque en realidad nos está hablando de una evolución. Y claro, en el fondo estamos hablando de una forma de amor, en cierto modo, sui generis, entre comillas y como queramos, que era adaptar la respuesta a la ofensa sin pasarse de rosca, vamos a decir, y ya Pablo nos está hablando recogiendo todo el pensamiento y toda la acción y toda la forma de vida de Jesús de Nazaret, nos está hablando ya de un amor, de un compromiso, de un respeto, de un perdón que recoge lo que era la forma de vida de Jesús de Nazaret. Entonces pueden compartir el mismo libro tranquilamente, porque además no es solo el mismo libro, sino que cada una de esas expresiones está en libros distintos, porque la Biblia es un conjunto de libros. Entonces cada uno está en el libro que le corresponde. Y a nosotros nos toca aprender, como un compromiso nuestro cristiano, aprender a leer la Biblia en condiciones. Pero vamos, agradezco mucho a Antonio y a Marisa, os mando un beso, que hayáis hecho la pregunta y a vosotros que hayáis dado con ellos. Que ya hablaremos algún día a ver vuestros métodos por ahí cómo son, pero bueno, gracias. Bueno, son siempre métodos muy limpios y transparentes. Sí, ya, eso no faltaría, eso no faltaría. Bueno, Cristina, pues agradecemos, como tú decías, a Antonio y a Marisa, esta pregunta que nos ayuda a continuar nuestra conversación con el Nuevo Testamento, pero eso lo vamos a hacer próximamente. Así que te despedimos hasta muy prontito y te deseamos lo mejor en este inicio de curso que seguro que viene cargado de muchísimas cosas, ¿no es así? Me imagino que sí, va a venir cargado de muchísimo trabajo ya de entrada, eso ya viene desde el curso pasado, pero viene cargado de un trabajo bonito, tú lo sabes, también como yo. En este momento estamos viviendo un momento que es muy, muy esperanzador también para la Iglesia y que por mucho trabajo que lleve, tampoco nos molesta demasiado el trabajar tanto, la verdad sea dicha. Y bueno, y aparte de todo eso, pues abiertos a todas las sorpresas que el Espíritu pueda ir dejándonos caer por el camino. Así que aquí estaremos. Pues nada, pues con esas palabras tan esperanzadas y alegres terminamos este programa de Cruzando Fronteras, en el que hemos intentado aproximarnos a la iglesia que sueña Francisco con texto del Antiguo Testamento. Muy prontito, esos mismos sueños del Papa, pero en el Nuevo Testamento con Cristina Hinojés. Hasta muy pronto, Cristina. Adiós, hasta luego.